Bueno, antes de entrar al tema de hoy, hermano, comentarle lo que ha sido, digamos, nuestra estadía aquí en Longaví, que está relacionado con lo que va a hablar hoy día el tema, para todos los hermanos que escuchan, ¿cierto? Nosotros en nuestro viaje, hermano querido, pudimos constatar cómo opera y a qué nivel trabaja, digamos, el mal, la brujería y la hechicería en toda esa zona del sur. El otro día estuvimos hablando con su hermano acerca de esto. Yo le explicaba cómo era, digamos, la religión mapuche, las dificultades del evangelio, para poder predicar en esas comunidades que son muy herméticas, muy cerradas, muy aferradas a sus tradiciones. Y algo que no mencioné el otro día y ahora sí, digamos, es tiempo de poder compartirlo, algunas experiencias o testimonios que tenemos de este viaje. Por ejemplo, en mismo Villarrica sucedió algo maravilloso, ¿cierto? Pero que no es el tiempo de contar aún. El pastor Gómez, allá un saludo para él y su familia, sabrán cuándo hacerlo. Me han pedido la reserva, pero Dios hizo un milagro tremendo allá. Después continuamos en Cruz Baja, cuando la hija de nuestro amado pastor José Painemán se encontraba afectada de un malestar en su estómago. El Señor ahí reveló, ¿cierto?, a un hermano, a un matrimonio que nos acompañaba, hermano Sergio Rincopán, su esposa Jennifer, el Señor también los bendiga, un saludo para ellos, de que la hermana estaba enferma y que lo que tenía era de carácter sobrenatural. El Señor, a la medida, ¿cierto?, que pasó la mañana, fue confirmando todo. El pastor requirió la presencia nuestra. Habíamos 7 personas en ese lugar que ungimos a la hermana estaba resignada a morir, no quería luchar por su propia vida, no quería seguir perseverando, estaba totalmente destruida. Y ahí entonces nosotros oramos por ella, la ungimos con aceite en el nombre del Señor Jesucristo, y ya, cierto, la hermana se levantó, se repuso, declaramos sanidad en el nombre de Jesús, y efectivamente se trataba de una brujería, lo que le habían hecho a nuestra hermana. Después nosotros estuvimos en la casa de nuestra hermana Verónica Painemán, también un saludo para ella. Amén. Y también nos dejaron de pasar cosas bien curiosas. Por ejemplo, una noche de las que yo estuve ahí, durante la noche yo vi, hermano querido, cómo todos los brujos, los machis de la zona vinieron a la casa a estar ahí como haciendo una especie de custodia. Y la hermana Celinda, que es la madre de nuestra hermana Verónica Painemán, escuchó una voz audible que le dijo: los tenemos rodeados. Era una circunstancia que yo imaginaba, porque cuando uno está haciendo el trabajo del Señor, la oposición del enemigo también se presenta. Amén. Entonces, pero también, ahí también podemos evidenciar nuevamente lo que las Escrituras dicen, que mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Así es. Entonces, también oramos por nuestros hermanos para que tuvieran un descanso, porque durante esos días también eran atormentados por estas presencias. Oramos por la casa, oramos por la hermana, ya cambió la esfera espiritual de ese lugar. Fue gran bendición lo que hubo en Cruz Baja, y todo para la gloria del Señor. Amén. Después nosotros continuamos nuestro viaje hacia Lautaro, y ahí no encontramos mayores dificultades de este tipo, pero sí en Coyipulli. En Coyipulli yo me atrevo a decir que fue lo más fuerte que nosotros vivimos. Cuando nosotros, el día que llegamos a ese lugar, la noche que nosotros dormimos, ¿cierto?, la habitación que se nos dejó para poder nosotros pernoctar, mi madre tiene una revelación de que la hermana del hermano encargado allá, la hermana Carmen Prado, también un saludo para ella, evangelista de nuestra misión, está subiendo la escalera y viene un espíritu de muerte, la empuja y cae y muere. Y le dice el Espíritu Santo: ora por ella, ora por ella, ora por ella. Ella me despierta a mí, me dice, y siento inmediatamente un gran poder del enemigo ahí presente. Entonces tiré las tapas hacia atrás, yo prendí la luz de la pieza y nos pusimos a orar, a hacer guerra espiritual en ese momento, hasta que sentimos la victoria, hermano querido, y al día siguiente nosotros también fuimos a su casa para orar por ella, y la pastora pudo escuchar una voz audible que le dijo: hasta aquí te llegó tu vida. Ella comentó eso, digamos, antes de comenzar el procedimiento, la liberación, y nos dicen los hermanos que esas exactamente son las maldiciones que algunas personas de esa comunidad, por ellos ser cristianos, le han lanzado, le han dicho a ellos. Entonces el Señor confirmó eso de manera sobrenatural.
oramos, bendijimos esa casa en el nombre de Jesús y también cambió la esfera espiritual del lugar. Y fíjese, otra cosa que no quiero dejar de mencionar, nosotros llegamos y notamos que casi varios hermanos tenían especialmente una afección a su pie, el derecho e izquierdo. El pie, específicamente el pie. Nuestro hermano Eduardo Prado, Juan Eduardo Prado, no sabe qué le picó, él dice que no sintió que le picó nada, no tenía símbolo de picadura ni una cosa. Se le empezó a hinchar el pie de una manera pero horrible, hermano querido. Otro hermano de la misma iglesia estaba trabajando con la motosierra en su establo y la motosierra de repente fue empujada por una energía que le hizo que él se cortara el pie. Casi perdió el pie, hermano querido. Y ahí el Señor hizo un milagro tremendo porque nuestro hermano Juan Eduardo Prado, él conserva un pedazo del hueso del pie del hermano. Y cuando nosotros oramos por él y pedimos que el Señor lo sanara, él estando en el hospital, por supuesto, él le hicieron radiografía y no tiene nada en su hueso, y el hermano tiene un pedazo de hueso. Entonces, la forma en como Dios respalda, también, yo le decía, sobrenaturalmente ha sido maravillosa. Después fuimos a ungir en otra casa donde también había acoso de presencia extraña, donde el hermano que vive ahí, el matrimonio, el vecino que tienen ellos al frente, mire, fíjese, son hechiceros los dos. ¿Se da cuenta? Ahora yo, hace un tiempo atrás, yo estudié la hechicería, la brujería a modo informativo para poder yo darle conocimiento a la iglesia, no con un fin práctico, no para poder yo ejecutar, ¿cierto?, ni hacer hechizos, sino para saber cómo ellos trabajan. Y entre una de las cosas que yo aprendí esa vez fue de que los brujos, miren lo que estoy diciendo, hermano, pero Señor me diga, ellos se fabrican, se hacen de una gallina negra, especialmente para hacer hechizos, pero con un procedimiento mágico. Esa gallina hay que cumplir ciertos procedimientos y pasos, y dentro de una olla vacía, cuando se siguen todos los procedimientos, los requisitos, después por el poder del ocultismo se abre la olla, la cacerola, y la gallina va a estar ahí, por el poder del diablo. ¿Sabe? Yo tenía conocimiento de esto, pero ¿sabe qué? Y esta es la primicia. La gallina estaba en el sitio de al frente y la hermana lo filmó. Me dijo, pastor, ¿quiere verlo? Le dije, por favor. Me lo mostró, yo ahí lo vi con los demás hermanos y lo capturé también con mi celular. Yo tengo ese video y tengo la fotografía. ¿Y qué tipo de ser es ese? Mire, tiene cabeza de gallina, tiene cuerpo de pingüino y pata de gato, y no tiene piel, pluma, tiene piel. Patas de pato. Y camina de pie. Y yo le estoy diciendo que eso nosotros lo vimos con la pastora Ruth y los hermanos que están allá. Entonces, después de eso nosotros oramos por ellos. El Señor le amonestó a la pastora Ruth que nosotros hiciéramos el lavamiento de piel, hermano Juan Eduardo, para que él fuera sano mediante ese procedimiento. Así lo hicimos y el hermano desde ese momento comenzó a sanar su piel. Y cuando llegamos de vuelta del trabajo que hicimos en esa casa, vimos el perro de su casa que estaba sano, y sabe que el perro de él andaba así. Vimos cosas impresionantes. Una noche vino un espíritu de muerte a tratar de atacarme a mí. El hermano otro día en sueño me dijo que había un entierro en su casa. Ahí se pasaron muchas cosas. Pero así como todo esto acontece, también el respaldo de Dios ha sido grande. ¿Y por qué hago esta introducción? ¿Por qué cuento esta experiencia, hermano? Porque el tema que voy a tratar de dar breve y rápidamente hoy en la mañana a todos los hermanos que escuchan es que existe una defensa espiritual para todas estas cosas. Amén. Al día de ayer en un local de Lucero, que los hermanos están escuchando, Señor les bendiga, hablábamos acerca de a quién se debe temer. Porque en la iglesia hoy día parece más que se le tiene miedo más al diablo que a Dios. No lo nombre, no hablemos de él, no es que... Pero usted y la gente peca y peca y peca, y dice, no importa, porque total el viejito perdona, le canta una canción y listo. ¿Ah? Esa es la idea que tenemos en la iglesia. No existe un temor a la hora de pecar, a la hora de hacer lo malo. Pero al diablo sí se le tiene miedo, y tiene que ser lo inverso. Nuestro temor tiene que ser a Dios. Y en cambio, cuando nosotros estamos con el Señor, la Biblia dice resistir al diablo y Él huirá de nosotros. Y dice la Biblia, yo quiero que mi hermano ya tomen su Biblia y busquen conmigo 2 Corintios capítulo 10, versículo 4. Está el tema de la palabra del Señor para esta mañana, porque el Señor, en esta guerra espiritual que nosotros tenemos, diariamente el Señor nos ha provisto de armas espirituales poderosas. Bendito sea el nombre de Jesús. 2 Corintios capítulo 10, versículo
4. Y dice así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque las almas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Que Dios nos bendiga. Vamos a orar un momento. Padre Celestial, le damos muchas gracias porque podemos estar aquí esta mañana, Señor, en Radio Divina. Padre Celestial, este programa Jehová es mi pastor. Padre Celestial, para compartir las bendiciones, las experiencias, los testimonios de las batallas, Señor, las victorias que usted nos ha dado por medio de su Hijo Jesucristo. Amén. Padre Celestial, le damos gracias porque usted nos da armas espirituales, Señor. Vamos a hablar acerca de ellas en esta hora. Amén. Y luego le pido que usted, Señor, me use mis labios, deme gracia, unción, sabiduría, de nuevo, poder de lo alto, Señor amado, claridad, para poder predicar en esta mañana. Yo luego le pido que prepare nuestros corazones y mente para recibir este mensaje y podamos ponerlo por obra y tengamos fe. Se lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro bendito y amado Salvador. Amén. Gloria al nombre del Señor. Hermanos queridos, ustedes que están escuchando, ¿cierto? Si ustedes no lo sabían, ya sépanlo desde ahora, nosotros los cristianos estamos en una guerra. Que Dios nos bendiga. Efesios capítulo 6, versículo 12 dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Aquí la palabra del Señor ya no comienza a decir que la lucha no es contra las personas, no es contra el hermano, contra la hermana, contra el pastor, su familia, no. Tampoco nuestra guerra no es contra, ni siquiera contra el brujo, contra el asesino, contra el violador. No, porque todas estas personas son gente que está bajo el poder del diablo a través del pecado o a través del engaño. Nosotros también tenemos que orar y pedir por ellos para que un día ellos lleguen a los caminos del Señor. Entonces, ¿cierto? Dice que ahí dice cuál es nuestro enemigo. Dice, sino que nuestra guerra es contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Algunos teólogos estudiosos estiman que esta puede ser una jerarquía la que hay aquí. Brevemente, hermano, que Dios nos bendiga, los principados son ángeles satánicos asignados por el diablo a distintas áreas o sectores de la tierra para que ellos puedan ejercer el control sobre ellos. Que Dios nos bendiga. Ahí en el libro de Daniel tenemos, ¿cierto?, el caso del varón de Dios que está orando al Señor, y entonces después de 21 días de que él está comenzando a orar, llega el ángel con una respuesta y le dice, desde que dispusiste tu corazón salí con respuesta para ti, pero le dice, ¿cierto?, mas en el aire el príncipe de Persia se me opuso. Quiere decir, el ángel satánico asignado a esa nación se le puso, ¿cierto?, al mensajero del cielo para que no llegara la respuesta al profeta que estaba en la tierra orando y clamando. Entonces a veces los hermanos no entienden por qué la Biblia dice orar sin cesar. Porque tenemos que estar haciendo la lucha desde acá, pidiendo constante la oración, dice la Escritura. ¿Por qué? Porque los ángeles satánicos ahí tratan de detener la oración, tratan de detener las bendiciones. Y nosotros tenemos que aquí, ¿cierto?, con nuestra constancia, hacer para que llegue la bendición, para que llegue, ¿cierto?, la respuesta de lo que nosotros pedimos. Que el Señor nos bendiga. Esta es una lucha. Entonces están las potestades, que es un rango menor. Alguien ha dicho las potestades operan dentro de la iglesia. Después los gobernadores operan a nivel del gobierno, por eso son gobernadores. Y las huestes espirituales de maldad son todas, ¿cierto?, estas legiones de demonios, estas órdenes, estas hordas satánicas que siguen al diablo en su propósito de destruir la creación del hombre y neutralizar el efecto del evangelio en la tierra. Que el Señor nos bendiga. Entonces el Satanás busca hacernos daño, hermano, y si él, por él pudiera, hasta quisiera destruirnos. ¿Cierto? Lucas 22:31 dice que el Señor Jesús dice que Satanás pidió a los discípulos para zarandearlos como trigo, pero dice, pero yo he rogado por ti, para que tu fe no falte. Bendito sea el nombre de Jesús. Y 1 Pedro 5:8 dice, sed sobrio y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda buscando a quien devorar. Yo allá a los hermanos, ¿cierto?, en esta zona donde predicamos todos estos temas, les decía, ¿qué harían ustedes si supieran que de repente el puma, muy común y habitual en el sur de Chile, anda suelto? Todos los hermanos estarían a resguardo, estarían en sus casas, protegidos, porque el león puede hacer daño. Y espiritualmente es igual. La Biblia dice que nuestro adversario diablo, como león rugiente, anda buscando a quien devorar. Entonces, él rodea al cristiano. ¿Y por qué lo rodea y no lo ataca de frente? Porque nosotros, mire, gloria a Dios para siempre, nosotros somos guardados por Dios. Las promesas de protección del Señor operan diariamente a favor de nosotros. Entonces Él lo único que puede hacer es rodear. Porque también Él dice, en algún momento ese cristiano, esa cristiana va a cesar su comunión con Dios, va a cesar la oración, va a dejar de congregarse, entonces va a haber una grieta y entonces esa es mi oportunidad, dice el diablo, y yo por ahí me meto.
Efesios 4:27 dice que no hay que dar lugar al diablo. Y a veces, ¿cierto?, con nuestras actitudes nosotros abrimos esas grietas por medio de las cuales el enemigo se introduce en nuestras vidas. Hay que decirlo también, hermanos, que el enemigo, nuestro enemigo, es poderoso. Yo con esto no le estoy dando la gloria al diablo, que el Señor nos bendiga, sino reconociendo una verdad declarada en la Escritura. Judas 1:9 dice que cuando, cierto, Lucifer se enfrentó con el ángel Miguel, disputando el cuerpo físico de Moisés, el arcángel Miguel no se atrevió a proferir juicio de maldición sobre él, dijo: el Señor te reprenda. O sea, él es un ser poderoso, aún conserva su poder. Amén. Nosotros, hermanos, sin Dios no podríamos vencer a Satanás. Juan 15:5 dice que separados de Dios nosotros no podemos hacer nada. Entonces ya decir también, ¿cierto?, de que contra el diablo no sirve la Ave María. Yo no quiero ofender a nadie, que Dios nos bendiga, pero es la verdad, estos aparatos, no, porque el enemigo es un enemigo espiritual. Entonces las armas convencionales no sirven contra este enemigo. Lo vamos a ver, ¿cierto? Que Dios nos bendiga. La Biblia nosotros en esta guerra nos dice que tenemos que ser buenos soldados. Y al contrario de que sin Dios no podemos hacer nada, la Biblia dice que con Él lo podemos hacer todo. Filipenses 4:13 dice: todo lo puedo en Cristo que nos fortalece. Bendito sea el nombre de Jesús. Entonces, y explicar ahora lo siguiente: ¿por qué a veces los cristianos experimentamos daño si la protección del Señor está con nosotros? ¿O quiere decir acaso, hermano Eduardo, que la protección de Dios falla? ¿O el Señor se cansa, se agota, se fatiga, se debilita? No, eso es imposible. Dios no falla. Salmo 121:3 dice: Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra, tu mano derecha, el sol no te fatigará de día ni la luna de noche, Él te guardará de todo mal. También dice: Él no se adormece ni dormirá. Entonces el Señor es un guardián que siempre está ahí. Amén. Salmo 91:4 dice: bajo el manto, cierto, bajo su manto de protección nosotros estamos seguros. Pero si hay unas ocasiones en que el Señor permite que nosotros recibamos algún daño. Y ahora la pregunta es: ¿por qué lo hace? Nosotros tenemos todo esto, ¿cierto?, explicado y visto, ¿cierto?, en la experiencia de Job. Ahí vemos que la iniciativa de dañar al hombre no es de Dios, es de Satanás. Él llega ahí a la presencia de Dios, tiene acceso aún al cielo, porque dice que Él es el acusador de todos nuestros hermanos. Entonces dice que destaca el Señor a Job, porque cuando un hijo de Dios camina rectamente, el Señor le gusta, ¿cierto?, sentirse honrado de su hijo. ¿Cierto? Pasó también cuando Jesús se levantó, ¿cierto?, salió del agua, el Señor, el Padre, no pudo, ¿cierto?, callar, no pudo soportarlo, él tuvo que decir: este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia. Y así nosotros, cuando caminamos en la voluntad del Señor, obedeciendo su palabra, somos íntegros, el Señor también se alegra de nosotros y dice: este es mi hijo. Aquí tenemos el caso, le dice Satanás: ¿no has considerado, Job? ¿Se da cuenta que el Señor nos bendiga? Amén. Y nosotros tenemos que hacer que el Señor diga lo mismo de nosotros. Diga: mira mi hijo Eduardo, mi hija Ruth, mi hijo Cristian, no sé cómo se llame usted, que el Señor diga: mira cómo Él es, ¿cierto? Darle la gloria al Señor en nuestra vida. Y ahí donde Satanás le dice: pero ¿cómo no te va a bendecir si tú le has acercado a Él en lo que tiene? Fíjese, el Señor pone cerco espiritual de protección alrededor de sus cosas. Amén. Y alrededor de su persona. Dice: le ha acercado a Él y lo que tiene. Dice: pero tócale y en tu cara te va a maldecir. Y ahí entonces, hermano, encontramos la respuesta a esta pregunta. Dios tiene que permitir para demostrarle a Satanás que su teología es equivocada, que las personas no siempre van a servir a Dios solamente por la conveniencia, sino por amor sincero a Dios. Amén. Entonces nosotros, igual que Job, tenemos que romper el molde. Si Dios no permite que el desafío se lleve a cabo, Satanás puede haber puesto en duda, ¿cierto? Decir: entonces yo tengo razón, tienes miedo. No, ve y anda, pero su alma no tocaré. Porque vemos además que el diablo es el que daña, y de repente el hermano experimenta distintas situaciones y dice: el Señor me mandó esto. Y no es Satanás el que nos afecta a nosotros, y le echamos la culpa al Señor. Y Él permite, ¿por qué? Para demostrar que nosotros podemos serle fieles en todas circunstancias. Que el Señor nos bendiga. Y miren, el Señor nos lo entrega enteramente en manos del diablo. También le pone límites. Bendito sea el nombre de Jesús. Su alma no tocaré, le dice. Satanás nosotros no nos puede tocar. 1 Juan 5:18 dice que el enemigo a nosotros no nos toca.
Bendito sea el nombre de Jesús. Amén. Yo quiero que esto lo aprendan bien los hermanos, porque yo sé que hay hermanos que son instrumentos de parte de Dios y el Señor los usa. Pero no puede ser posible que después de estar, ¿cierto?, peleando con el enemigo, los hermanos terminen exhaustos, agotados, se desmayen. No, es que la lucha fue fuerte. No puede ser eso. Eso no es posible. La Biblia dice en Efesios 6, cuando dice, y habiendo acabado todo, está firme. Ahí bien paradito, porque el Señor es el que nos sostiene a nosotros. Dice la Biblia que el diablo no nos puede tocar. Que el Señor nos bendiga. A no ser que nosotros se lo permitamos. Ya opera la ley del permiso. El diablo a nosotros no hace lo que nosotros le permitimos y con la ignorancia nuestra. Porque ignoramos nuestros derechos espirituales. Aquí 1 Juan 5, 18 dice, el enemigo no nos puede tocar. A usted, el diablo no nos puede tocar, a no ser que Dios lo permita. Que el Señor nos bendiga. Dice la Biblia que nosotros no somos probados también más allá de lo que podemos soportar. Eso sale en 1 Pedro 1:6. Que Dios nos bendiga. Y entonces, hermanos queridos, Satanás tienta para hacer caer, pero Dios usa esa misma tentación como prueba para el creyente para poder bendecirlo. ¿No es grande el Señor? Amén. ¿Por qué? Porque dice que Él vuelve la maldición en bendición. Bendito sea el nombre de Jesús. Entonces, y después de la prueba viene la bendición también. En Job 42:10 nosotros vemos que el Señor restauró a Job en todas las cosas que él perdió, las restauró al doble de todo lo que tenía. Entonces la prueba no va a ser por mucho tiempo, ¿cierto? Va a venir la bendición también. Y entonces nosotros, hermanos, ¿cierto?, estamos en esta lucha por retener nuestra salvación propia y trabajar para que otros se salven. Y en toda lucha se necesitan armas. Nosotros vemos que los ejércitos alrededor del mundo no van a pelear con las manos vacías. Ellos tienen armamento y lo estudian, ¿cierto? Que Dios nos bendiga. Y los cristianos también, el Señor nos ha dado armas espirituales poderosas en Cristo para la destrucción de fortalezas. Nosotros explicamos que estas armas son espirituales porque nuestro enemigo es espiritual. Un arma convencional no funciona contra el diablo. Al diablo yo no lo puedo vencer con pistola, con cuchillo, etc. No, el diablo es espíritu, yo le disparo, le traspasa, ¿cierto? No le hace daño. Amén. Que se lo bendiga. Contra un enemigo espiritual nosotros hemos de usar armas espirituales también. Y dice la Biblia que son poderosas en Cristo para la destrucción de fortaleza. Entonces la primera arma que yo quiero comentarle a todos los hermanos, y si están tomando nota mejor, o si están grabando esto, que Dios les bendiga, es la palabra de Dios. La palabra de Dios, ¿cierto? Nuestra primera arma mencionada esta mañana. Dice la Biblia en Efesios 6:17 y en Hebreos 4:12 que es una espada. Amén. Que el Señor nos bendiga. Dice Hebreos 4:12 dice que porque la palabra de Dios es viva y eficaz, dice, y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta profundo de los huesos y los tuétanos, dice, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Por qué dice que es una espada de dos filos? Que el Señor nos bendiga. Porque corta hacia adelante y hacia nosotros. Los dos filos. Porque quiere decir que la palabra se aplica tanto para nuestro auditorio como para nosotros mismos. Que hay muchos que se suben a los púlpitos sin una espada, se suben con una cuchilla, hermano Eduardo. Empiezan a cortar para abajo nomás y a mí la palabra no me llega, no me afecta. Que Dios nos bendiga. Y no, la palabra corta hacia allá y hacia acá. Que el Señor nos bendiga. Incluso para tener fuerza para cortar hacia adelante, yo primero jalo el cuchillo hacia mí. Y hay una elección espiritual ahí que el Señor nos bendiga. Cuando nosotros, ¿cierto?, queremos predicar, enseñar, primero nosotros tenemos que obedecer la palabra. Cuando nosotros primero andamos, ¿cierto?, de acuerdo a ella, ahí tenemos la fuerza, la autoridad, la moral para nosotros poder, ¿cierto?, enseñar. Porque nosotros primero hemos practicado en nuestra vida. La Biblia dice, bienaventurado soy si supierais estas cosas. Es lindo conocer la palabra de Dios, ser teólogo, ¿cierto? ¿Qué mejor? Pero dice, más bienaventurado soy si hiciereis estas cosas. Nosotros no podemos llenarnos solamente de conocimiento, sino que tenemos que obedecer la palabra, ponerla Amén. Por obra. Que Dios nos bendiga. Amén. Y una palabra tan profunda, porque dice que llega hasta los tuétanos. Porque esto a lo mejor que los hermanos no saben, pero un cuchillo cuando, ¿cierto?, corta, traspasa la piel, traspasa la grasa, traspasa el músculo, pero llega hasta el hueso. En cambio, esta palabra es tan profunda que dice que llega hasta la médula. ¿Se da cuenta?
Y nosotros nos pasa, ¿cierto?, que estamos sentados en la banca y el predicador, el pastor no tiene idea cuál es la condición de nuestra vida. Pero la palabra del Señor habla y nosotros sentimos como nos clava. Ahí me llegó y ahí me afectó. Y esa área de mi vida está mal y la palabra, ¿cierto?, me confronta. Sentimos como el Señor llega con su palabra hasta lo profundo de nosotros, discierne los pensamientos, la intención del corazón. Es una espada esta palabra de Dios, pero como toda alma nosotros tenemos que conocerla. Hermano querido, Juan 5:39 dice, escudriñar la Escritura. Fíjese, es un mandamiento de Dios leer la Biblia. No dice, por favor léala. Si tiene tiempo, lean. O mire, si a usted le gusta, hágalo. No, dice escudriñar. Porque como decía hace un rato atrás, en la palabra de Dios nosotros hallamos nuestros derechos espirituales, las promesas que el Señor nos ha dado para invocarla. Que el Señor nos bendiga, pero si nosotros no conocemos, nosotros no podemos invocar lo que no conocemos. Así es. ¿Cierto? En mi profesión, que Dios nos bendiga, es muy importante conocer la ley. Y entonces cuando yo defiendo a un cliente, tengo que decir al juez, el artículo tanto dice, y hacer valer los derechos, ¿cierto?, de mi representado. Pero y si yo no conozco, no estudié, ¿qué voy a decir yo en el tribunal, en la audiencia? Y el juez, aunque conozca qué derechos tiene mi parte, él no me puede decir nada porque tiene que ser imparcial. ¿Te has dado cuenta? Entonces el Señor nos dice a nosotros escudriñar para que nosotros conozcamos y después dice, pídeme. Porque el diablo tiene un acusador y cuando nosotros no conocemos, ignoramos y no pedimos, el diablo dice, no le den nada. Porque el código del reino dice, el que pide recibe, si él no pide, él no tiene que recibir. Por eso te dice, conoce, lee, busca y pídeme. Que el Señor nos bendiga. Que algunos hermanos dicen, si Dios sabe todas las cosas, ¿por qué me hace pedirle? Claro, porque Dios sabe todo, pero el diablo no. Él no es omnisciente. Para darle entendido a él que yo pido, solicito la intervención de Dios en mi vida, es algo que yo tengo que decir, comunicar, para que él sepa. Lo mismo pasa con la salvación. ¿Cierto? Dice que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, porque si yo creo en Dios es algo que sabe Dios en mi corazón, pero para darle entendido al diablo que no sabe mis pensamientos, de que yo rompo relaciones con él, yo tengo que decirlo, tengo que exteriorizarlo, tengo que expresarlo. Bendito sea el nombre de Jesús. Entonces, hermano, que comencemos a leer la Escritura, usted no se apoque, no diga, no, es que a mí no me entra, es que a mí no me funciona, yo no entiendo. No, hermano. Usted pide al Señor oración, Señor, esta palabra es tuya, tú la inspiraste, tú la creaste, yo te pido que tú me reveles tu palabra, y como dice la Escritura, les abrió el entendimiento para que pudiesen comprender. Amén. El Señor es el que enseña. Aquí, hermano, nosotros no tenemos que jactarnos de nada. El pastor, el predicador, el obispo, el que sea, no puede decir, yo soy inteligente, yo soy sabio. No, esto es gracia de Dios, hermano, gracia de Dios. Él nos permite a nosotros penetrar y conocer los misterios de la Escritura. Como dijo el Señor y se regocijó, dijo, te alabo, Padre, porque escondiste estas cosas de los sabios y las has dado a los pequeñitos, porque así te agradó. Bendito sea el nombre de Jesús. Entonces la palabra contiene las promesas de Dios, nuestros derechos espirituales que nosotros tenemos que ejercer. Y en Isaías 43, 26, el Señor dice, hazme recordar. No es porque Dios se olvide, pero nosotros tenemos que invocar lo que nosotros conocemos. Amén. Que el Señor nos bendiga. Amén. Segunda arma espiritual que quiero comentar con ustedes, la oración. En Lucas 11:1, ¿cierto? El Señor, vemos que los discípulos dicen, enséñanos a orar. Fíjense, porque los discípulos se dieron cuenta que había un secreto de poder en la oración. Ellos veían que Jesús hacía milagros, pero Jesús oraba. Jesús hacía milagros y Jesús oraba. Entonces dijeron, enséñanos a orar. Ahí está el secreto. Y fíjense, tan importante la oración que el Señor no le enseñó a predicar a los discípulos, pero sí les enseñó a orar. ¿Se da cuenta? Tan importante que incluso Él mismo, siendo el Hijo de Dios, dice que oraba. Si lo hacía Él, ¿cuánto más no lo tengo que hacer yo? Amén. Que el Señor bendiga. Dice que por medio de la oración, la Escritura dice, podemos pedir al Señor todas las cosas. Marcos 11:24 dice, todo lo que pide al Padre orando, lo recibiré. Orando, orando. Que el Señor lo bendiga. Podemos pedir al Señor que nos libre del mal, como dice Lucas 11:4. Termina el Padre Nuestro y dice, líbranos del mal. Por eso tenemos que orar siempre, que el Señor lo bendiga. Primera de Tesalonicenses 5:17 dice, orad sin cesar. Efesios 6:18 dice, orando en todo tiempo con toda súplica en el Espíritu. Y Romanos 12:12 dice, constante la oración. Hermanos, tenemos que orar, 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 orar. Hay un corito pentecostal que dice, orando sin cesar, venceremos. Que el Señor nos bendiga. Amén. Entonces la oración es un arma muy poderosa, que Dios nos bendiga.
Otra arma espiritual tercera, voy rápido en esta mañana, el Señor nos bendiga, el ayuno. El ayuno, podemos decirlo, ¿cierto?, en palabras sencillas, que es la abstinencia total o parcial de alimento con un propósito espiritual. Que el Señor nos bendiga. Los hombres de Dios en la Biblia ayunaron, el mismo Señor Jesús lo hizo, y hoy día nosotros también tenemos que ayunar. Cuando los discípulos preguntan a Jesús en Lucas 5:35, ¿por qué nosotros no ayunamos como los discípulos de Juan ayunan? Le dice el Señor, y pueden ayunar, ¿cierto?, en una boda, en tanto que el novio esté con ellos, ¿cierto? Pero cuando vendrá el día en que estarán de luto y entonces ayunarán. ¿Qué quiere decir eso, hermano? Cuando estaba, ¿cierto?, el Señor Jesús con los discípulos, el Señor en su oración en Getsemaní dice, cuando yo estaba con ellos, yo los guardaba. Y ahora, ¿cierto?, que la iglesia, ¿cierto?, después de que murió su novio, la iglesia está de luto. Pero el Señor ha resucitado. Amén. Y está físicamente con el Padre en el cielo, pero estamos con la ausencia física de Él. Entonces, estos son los días donde la iglesia tiene que volver a retomar el ayuno. Yo lo explicaba en algunas predicaciones, aquí también en Longaví incluso, que Dios lo bendiga. Los satanistas también ayunan 2 veces a la semana y hasta 3 días seguidos incluso. Miren, esto ellos activan más espiritualmente que nosotros. Y nosotros que somos la iglesia a veces estamos ahí quedados, dejados en la pasividad, en el conformismo. Que el Señor nos ayude. Amén. ¿Y por qué ayunar, hermanos? Recordemos que los discípulos en una ocasión, cuando ellos ya tenían poder y autoridad para expulsar demonios, no pudieron con uno. Le preguntaron a Cristo, ¿cierto?, aparte, ¿y nosotros por qué no pudimos expulsar a este? Y le dice el Señor, es que este género, dice, que quiere decir que una clase diferente, más poderosa que otro, dice, no sale sino con oración y el ayuno. El ayuno también incrementa el poder espiritual, incrementa la unción. Que el Señor nos bendiga. Bueno, y algunas recomendaciones para el ayuno, hermano. Mateo 6:16 dice que no hay que ser austero ni dar a entender que uno está ayunando. Que algunos hermanos santulones, no son santos, son santulones, cuando ayunan, andan así por una cara para que uno le pregunte, hermano, ¿y por qué? No, es que estoy ayunando. ¡Ay, qué espiritual! No, es un voto secreto, nadie tiene que saber que usted está haciendo eso. El Señor lo sabe, y el Señor dice que ve el secreto, ¿qué hace? Recompensa en público. Y ahí tenemos las bendiciones. Y todo el mundo se pregunta, ¿y cómo el Señor lo bendijo de esa manera? Porque ese hermano entonces estaba en el secreto. Que el Señor nos bendiga. Amén. Entonces, mis hermanos, también la otra arma espiritual que hallamos nosotros también es el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios nos bendiga. Este nombre es el nombre más poderoso que existe. Hebreos 1:4 dice que el Señor Jesús tiene nombre más excelente que todos los ángeles. Primera Pedro 3:22 dice que a este nombre están sujetos ángeles, arcángeles, principados y toda potestad. Por eso es que hay poder en este nombre, porque a la pronunciación de este nombre hay autoridad. Bendito sea el nombre de Jesús. Amén. Dice Hechos 4:12, no Hebreo, Hechos 4:12, que solamente en este nombre nosotros podemos ser salvos. Por este nombre, el nombre de Jesús de Nazaret, nosotros tenemos acceso al Padre para obtener las bendiciones. Eso sale en Juan 14:13, Juan 15:16, Juan 16:23, etc. Porque dice, todo lo que pide al Padre en mi nombre, yo lo daré. O sea, el nombre poderoso de Jesús. Cuando dice que nosotros pedimos el nombre de Jesús, es como si Cristo estuviera pidiéndole a su Padre. Nos hace nosotros pedir el nombre de Él. Cuando, ¿no es cierto?, el padre o la madre manda al hijo al kiosco, le dice, oye, anda donde la señora tal, ¿cierto? Y en mi nombre pide esta cosa. Es como si el padre, la madre del niño ahí se presenta, representado por su hijo. La Biblia dice que nosotros también somos hijos de Dios, momento que nosotros le recibimos y hemos creído en Él. Juan 1:12. Y como hijos también tenemos, ¿cierto?, la autoridad para representar a nuestro Padre en la tierra. 2 Corintios 5:20 dice que somos embajadores de Cristo. Nosotros somos los diplomáticos del reino, somos representantes del Señor donde nosotros vamos. Amén. ¿Cierto? El Señor no va a pasar ahora que Él venga nuevamente con su vestimenta, con sus sandalias, a sanar a los enfermos. Él se fue y dejó su Espíritu Santo con nosotros, el otro consolador. ¿Por qué dice otro consolador? Porque el Señor Jesús también consuela, pero el Espíritu Santo es el otro. Bendito sea el nombre de Jesús. Y ese es el poder que está aquí presente con nosotros y está en nosotros para hacer las obras de Cristo que glorifiquen a nuestro Señor Jesús. Bendito sea el nombre de Jesús. Por este nombre también nosotros tenemos la autoridad para reprender y echar fuera a los demonios. Marcos 16:17 dice, en mi nombre echarán fuera demonios.
Que el Señor nos bendiga. El Señor nos autoriza a usar su nombre para esto. Y ahora, hermano, también decir que no cualquiera puede usar este nombre. En Hechos 19:13 vemos que los hijos de unos sacerdotes judíos comenzaron a exorcizar y a decir: en el nombre de Jesús, ese que predica Pablo, te conjuro que salgas de él, le decían los demonios. Y los demonios hablaban, pues le decían: a Jesús lo conozco. Sí, lo conozco. A Pablo también lo conozco. ¿Y tú lo dices? Les desconoce a autoridad. Entonces dice que se lanza contra ellos, pudiendo más que ellos les vence y salen huyendo. Porque esto no es llegar y enfrentarse a todas estas cosas, hermano. Tiene que haber una preparación. Tiene que el Señor darle a usted autoridad, poder, unción. Que el Señor nos bendiga. Amén. Entonces hay muchos que se aventuran a hacer este trabajo y el diablo les hace creer como que se les somete, y no es así. Existe otra cosa, incluso lo advierto para que la iglesia conozca. Hay una maniobra bien nueva de hace un tiempo que el diablo está haciendo, de que los hermanos cuando ungen al demonio lo traspasan a su cuerpo, hermano. Y cuando lo tienen en su propio cuerpo lo expulsan de ahí y dicen que es más fácil. El diablo está listo para jugar ese juego. La Biblia nunca nos dijo que nosotros teníamos que recibir al demonio como huésped en nosotros mismos, ni ser nosotros puente espiritual para que ellos pasen. La Biblia dice que nuestros cuerpos son templos del Espíritu Santo. Gloria a Dios, sí, Señor. ¿Se cuenta? Y la Biblia nos ordenó echarlos fuera, no recibirlos dentro. Bendito sea el nombre de Jesús. Entonces, y ahí eso es peligroso, hermano, porque cuando usted le permite a un demonio entrar en su cuerpo, es muy posible que después ese demonio no quiera salir y él exige su derecho legal también. Dice: esta persona me permitió estar en él. Y no se puede expulsar un espíritu inmundo autorizado por la propia persona a estar en ella. Y después que la persona lo tiene y lo quiere expulsar, ya no puede. ¿Por qué? Porque ya dio el permiso, ya autorizó. Ya se hizo esclavo. Y la Biblia dice: el que es esclavo no puede liberarse de sí mismo. Entonces ahí tiene que venir otro y atar al hombre fuerte y echarlo fuera. Bendito sea el nombre de Jesús. Entonces, los verdaderos hijos de Dios somos los que podemos usar este nombre. Los verdaderos. Porque también hay muchos que se creen hijos de Dios y no son. Por eso que en ese día, ¿cierto?, le van a decir a algunos: en tu nombre, hay que usar el nombre de Jesús. En tu nombre echamos fuera los demonios, en tu nombre hacíamos milagros y sanidades. ¿Y qué le dice el Señor? No los conozco. Porque no eran verdaderos hijos de Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Entonces nosotros, y fíjese, dijimos que el arcángel Miguel, él no reprendió al diablo. Entonces, ¿cómo no dar gloria al Señor? Cuando dice el Salmo: ¿qué es el hombre para que tenga de memoria y que le visite? Dice ahí: lo hiciste poco menor que los ángeles. Sí, pero a nosotros el Señor, bendito sea el nombre de Jesús, nos coronó de gloria y de honra. Porque vemos al arcángel Miguel, que siendo el príncipe del cielo, él no se atreve a pronunciar su juicio y no reprende a Satanás. Dice: el Señor te reprenda. Y nosotros, poco menor de los ángeles, el Señor a nosotros nos ha dado esa autoridad. Ustedes, en mi nombre, ustedes van a reprender al demonio. Bendito sea el nombre de Jesús. Por eso, hermano, y también aprendamos esto. A veces se pasa un gil enfermo y el hermano que unge, que ora, que está ministrando, dice: Señor, reprende al diablo. Y dice: no, a usted le di la autoridad, hágalo usted en el nombre de Jesús. Bendito sea el nombre de Jesús. Entonces, hermano, todo esto son cosas para los que creen. Hermano, no solamente pastores pueden hacer esto, sino dice: estas señales seguirán a los que creen. Si usted cree, si usted tiene el bautismo del Espíritu Santo, el Señor lo ha sellado, usted tiene la autoridad. Sí, cierto, también no dejar de decir que para casos, por ejemplo, de personas poseídas, ¿ya? Usted también, hermano, no se la dé de súper cristiano, no se la dé de súper espiritual. Para eso el Señor dejó un pastor en la iglesia, una autoridad. Casos como ese, usted no vaya solo, usted llame al pastor y dígale, infórmele, y él verá, ¿cierto?, cómo hacer el procedimiento. El Señor también lo ha capacitado al siervo de Dios, al pastor, para que pueda manejar este tipo de situaciones. Que el Señor nos bendiga. Siempre hacer las cosas en forma ordenada. No quiero dejar de decirle de la experiencia de un hermano cuando estaban predicando en la fila, hermano Eduardo. Vino un endemoniado a blasfemar al frente de los hermanos que estaban predicando, y un hermano dijo: yo lo voy a reprender en el nombre de Jesús. El pastor dijo: hermano, no vaya. No, si yo voy en el nombre, hermano, no vaya. Fue el hermano y reprendió al demonio y salió, pero se pasó el cuerpo el hermano. ¿Por qué? Porque no iba revestido de la autoridad, porque él iba en desobediencia. Su pastor le dijo: hermano, no vaya. Que el Señor nos bendiga. La Escritura dice: sométanse, ¿cierto?, a las autoridades puestas, porque son puestas por Dios. Amén. Quien resiste a ella, resiste a lo establecido por Dios. Entonces, tengamos cuidado, tengamos prudencia. Que Dios nos bendiga.
La otra arma, hermano, el Espíritu Santo, que es el poder de Dios dispuesto para nosotros. La Biblia dice, en Hechos dice, recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, y tenemos que pedir al Señor que nos bautice con su poder. Arma número 6, la fe. Hebreos 11:1 dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. En Efesios 6, cuando menciona la armadura, dice que es un escudo. El escudo también se usaba como arma antiguamente. Entonces, esto es nuestra defensa contra los dardos de fuego del enemigo. Y la arma número 7, y estamos terminando, la sangre de nuestro Señor Jesucristo, que funciona como una protección. Acordémonos nosotros en Éxodo, ¿cierto? 11, ¿cierto? En Éxodo 20 también vemos que el pueblo de Israel estaba esclavo en Egipto. El Señor usa a Moisés para ir a liberar al pueblo. Afligió a Egipto con 10 plagas, y la 10ª de esta plaga consistía en que el ángel de la muerte iba a pasar, ¿cierto?, por Egipto, y iba a asesinar a todo el primer nacido que hubiera en cualquier casa. Pero le dijo al Señor, tomen ustedes un cordero macho sin defecto de 1 año, ¿cierto? Porque de 1 año quiere decir que es un cordero tierno, está joven. Y dice, y pondrán la sangre en los dinteles de las puertas y de las casas. Y el ángel verá la sangre y pasará de esa casa, y no habrá mortandad en esa casa. Ahí vemos ya que el Señor enseña que la sangre protege. ¿Cuál sangre? La sangre del cordero. ¿Te fija usted? Miren, la sangre del cordero. Porque ya vamos a decir que ese cordero, muerto en aquel día, ¿cierto?, es un tipo del Señor Jesucristo. Cuando Juan el Bautista ve caminar a Jesús para ser bautizado, dice, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Aleluya. Y entonces su sangre también protege, como la del Cordero Pascual. La sangre de Cristo nos lava y nos limpia todo pecado y nos cubre. Por eso que en el Evangelio, en los pentecostales, tenemos eso de decir, cúbreme con tu sangre, Jesús, ¿cierto? Que algunos, ¿cierto?, estiman que no tiene base bíblica, pero sí la tiene, hermano, porque la sangre de Cristo protege. También en Marcos 12:43 dice que un demonio cuando sale de un cuerpo vaga buscando reposo por lugares desiertos. No lo haya, entonces decide volver. Y si encuentra la casa vacía, va y toma otros 7 espíritus peores que él y entran de nuevo, y el estado de la persona es peor que el primero. Entonces, pero cuando nuestra casa está cubierta por la sangre del Cordero, ¿se da cuenta? Amén. No hay mortandad. Si el ángel de la muerte no ¿cierto?, se sujeta y, ¿cierto?, se somete a la sangre del Cordero, cuánto más los demonios, ¿cierto? Que el Señor nos bendiga. Entonces, por medio de eso nosotros somos protegidos. Cuando se ungen hermanos en una iglesia para que sean sanados de enfermedades, la iglesia también tiene que estar clamando, que algunos están distraídos, ven el celular, se ponen a conversar o a pasear, o salen al baño, o empiezan a decir, ¿qué voy a hacer de almuerzo mañana? La hermana o el hermano dice, oh, tengo que arreglar mis cosas para el trabajo. Ese no es momento de pensar en esas cosas. Usted tiene que empezar a clamar, Señor, cúbreme con tu sangre, cúbrenos con tu sangre, del más pequeño de este lugar hasta el más anciano, porque ahí la iglesia está haciendo algo peligroso, se está expulsando espíritus, y la Biblia dice, cuando salen buscan otro cuerpo donde ellos pueden meterse, y donde, ¿cierto?, encuentran a alguien distraído, entonces ellos entran. También pasó, hermano Eduardo, no quiero dejar de mencionar, en una iglesia donde estaban efectivamente ungiendo un espíritu inmundo, sacándole un cuerpo de un hermano, y cuando salió se metió en el cuerpo de otro hermano. Después tuvieron que ir a ungir al otro hermano, salió de ese hermano, se metió en el cuerpo de otro, y así. Miren. ¿Por qué? Porque los hermanos no claman, no están apercibidos. Miran, ¿cierto?, que alguien pone la mano encima del hermano y creen que ahí no pasa nada, y sí pasan cosas, hermano. Que el Señor los bendiga. Amén. Y dice la Biblia, ¿cierto?, ellos la han vencido por medio de la sangre del Cordero. Apocalipsis 12:11. La sangre de él también es un arma espiritual. Ellos le han vencido por medio de la sangre de Cristo. Entonces, ¿cierto?, al momento de reprender también, invocar el poder de la sangre. La sangre de Cristo tiene poder. La sangre de Cristo te vence. Dios. La sangre de Cristo derramada por Jesús en la cruz del Calvario. Para ellos es un ácido para los demonios. De hecho, satánicos, brujos, hechiceros no pueden clamar a la sangre de Cristo, y es una forma de descubrirlo cuando se infiltran en la iglesia. Amén. Hacerle una entrevista. Bueno, hermano, ¿y usted de dónde viene? De tal iglesia. Desde luego todo es mentira, los mandan de la secta. Y bueno, ¿y qué le parece si terminamos esta conversación con una oración? Diríjalo a usted y pídale al Señor que nos cubra con su sangre. No va a poder hacerlo. Que el Señor nos bendiga. También, ¿cierto?, cuando una persona, ¿cierto?, es ministrada, que Dios nos bendiga, y aparentemente el demonio sale de la persona, hay que pedirle a la persona que ya en su estado lúcido clame ella voluntariamente la sangre de Cristo, porque a veces los demonios engañan.
como que ellos salen del cuerpo, pero siguen ahí. Entonces la forma de saber que ellos ya fueron, ¿cierto?, expulsados, si la persona puede decir, la sangre que no tiene poder, o Señor, cúbreme en tu sangre, es porque la persona realmente está liberada. Y bueno, todas estas cosas hemos comentado esta mañana. Damos gracias al Señor por estos conocimientos que nos entrega, ¿cierto?, a su iglesia. Decía el versículo, nos decimos finalmente: las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. Y hoy día hablamos, así rápidamente, le voy a pedir disculpas a los hermanos por lo rápido, digamos, de la exposición, pero cierto, las armas que vimos hoy día son 7: la palabra de Dios, la oración, el ayuno, el nombre de Jesús, el Espíritu Santo, la fe y la sangre del Cordero. Entonces, tomemos las armas en el nombre de Jesús, tengamos fe en nuestro Dios, porque por Él son válidas, por Él son efectivas, y comencemos, ¿cierto? Yo no les digo a todos los hermanos que anden buscando endemoniados, personas para ungir. No, la lucha espiritual también tiene que ver con la lucha contra la carne, la lucha contra el pecado, la lucha contra el mundo. Amén. Y uno, muy a lo lejos, hermano, uno se va a encontrar con un caso de este tipo. No es siempre. Yo le decía a los hermanos del Lucero ayer, y lo repito para todos los que escuchan: si usted busca al diablo, lo va a encontrar. Entonces usted no se procure usted de hacerse de este tipo de experiencia. Le estoy diciendo que cuando el diablo venga a usted a atacar, usted ya tiene todas estas armas, del cual dispone, el Señor nos ha entregado, para poder a Él también atacarle, hermano. Porque la Biblia dice, Santiago 4:7, resistid al diablo, no quiere decir soportar, sino la resistencia tiene que ver con confrontar, la resistencia, ataque. Que Dios nos bendiga con todas estas cosas: la palabra de Dios, la oración, el ayuno, el nombre de Jesús, el Espíritu Santo, la fe, la sangre, el Cordero. Y dice, resistid al diablo, y dice, y Él huirá de vosotros. Amén. Vamos a orar. Padre Celestial, le damos muchas gracias en esta hora. Amén. Por este mensaje que hemos podido compartir con todos nuestros hermanos que nos oyen a través de este programa. Jehová es mi pastor. Iglesia Bíblica Cristiana Longaví. Y luego le pido, Señor, que usted cada día nos haga consciente de las cosas que nos ha dado, de toda bendición espiritual que nos ha concedido a través de nuestro Señor Jesucristo, Padre Celestial, para que su iglesia pueda tomar las armas que usted nos ha dado. Padre Celestial, podamos, Señor, ser llenos de fe, llenos de la presencia suya, llenos del poder del Espíritu Santo, Señor, y comencemos, Señor, a ver un cambio espiritual en nuestras vidas, en nuestra iglesia, en nuestra comunidad. Padre Celestial, frena la obra del enemigo, a retroceder la obra de las tinieblas. Tu palabra dice, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer la obra del Dios. Se refiere a ti porque tú eres Hijo de Dios, pero también nos ha hecho, Señor, a nosotros Hijo de Dios. Su palabra dice, mirad cuán amor nos ha dado el Padre a nacernos Hijo de Dios. Y también usted nos ha dado esta autoridad y nos ha dado las armas espirituales poderosas en Cristo para la destrucción de fortaleza. Yo lo único que le pido es que usted cada día nos dé más conocimiento a su iglesia, a su pueblo, Padre Celestial, y podamos vencer cada día en esta lucha y ser, como dice su palabra, más que vencedores. Amén. Por medio de aquel que nos amó. Gracias, Señor, por esta palabra, por esta oportunidad que se me ha dado en esta mañana. Bendiga a mis hermanos del programa, mi hermano Eduardo, los hermanos controladores, mi pastor Cornelio, sus ayudantes, sus encargados de obra, su congregación. Todos sean bendecidos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro bendito y amado Salvador. Gracias, Señor. Amén. Que Dios bendiga entonces esta maravillosa palabra que Dios nos ha dado a través de este día domingo, hermano, muy especial, a través de las armaduras, en donde podemos aprender que son 7 las grandes armaduras que Dios nos entrega para poder enfrentarnos frente a nuestro adversario. Dios bendiga a nuestro pastor, y ha sido un tema bastante profundo, a lo mejor para haberlo analizado con mucho más, pero en honor al tiempo también hemos podido tomar lo medular de él. Y amén. Qué importante cuáles son las armaduras que el Señor le entrega a sus hijos para combatir frente al mal, no tan solo frente a espíritus malignos, sino frente a toda acechanza del diablo sobre nuestras vidas. Vamos entonces con un tema musical y Dios bendiga a nuestros hermanos. Las 10:32. Hermano, muy bonito el tema. vamos a ver si alguien